Vamos a tratar de abordar el derecho a la salud como un derecho fundamental, es decir, como derechos humanos. Para ello, también este derecho a la salud ha tenido una cierta evolución, igual que la ha sufrido el concepto de derechos humanos. Por eso vamos a señalar algunos conceptos. Entre ellos, el primer concepto que se dio fue el de la OMS en el año 1946, cuando estipula que el goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales del ser humano. Es decir, la OMS en este momento está calificando al derecho a la salud como un derecho humano, porque el concepto de derecho fundamental es otro de los conceptos por medio de los cuales se conoce a los derechos humanos. Luego, posteriormente, tenemos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya en el año 1948, que en su artículo 25 va a fijar el derecho a la salud como parte del derecho a un nivel de vida adecuado. En este momento se está pensando en el derecho a la salud meramente de una forma individual, es decir, referido a la persona. Ya en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el año 1966, en su artículo 11, parágrafo 1, se describe el derecho a la salud como el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia, incluyendo en él alimentación, vestido y vivienda. Si podemos observar, aquí hay una diferencia con el concepto anterior. Es decir, en el concepto anterior habíamos dejado dicho que se consideraba este derecho a la salud calificándose a un nivel de vida personal. Ya el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales está incluyendo no solamente a la persona, sino también a la familia. No solamente el nivel de vida adecuado, sino que está incluyendo otros tipos de derechos humanos, como son la alimentación, el vestido y la vivienda. Y finalmente, ya en los últimos años se ha ampliado todavía más esta definición de derechos humanos, porque ya se considera en él un derecho inclusivo, no solamente a la atención médica oportuna, no solamente lo propiamente propio, lo exactamente propio del derecho a la salud, sino también a los determinantes implícitos, como serían el acceso a agua potable, saneamiento adecuado, condiciones ambientales y laborales, acceso a la educación y otros derechos más. Vemos cómo el derecho a la salud es un derecho humano y se justifica en las necesidades de las personas de ser tratados de forma que se respete su razón de ser humano, su calidad de persona, sus principios, virtudes y cualidades. Con esto vamos a ver que el concepto del derecho a la salud es muy amplio porque abarca a la persona misma. Y lógicamente una persona en condiciones de salud precaria no podrá realizar o ejercitar otro de sus derechos humanos, como son el derecho al trabajo, por ejemplo. La salud, por tanto, es necesaria para que el ser humano se desarrolle en una armonía física y mental y que no sea discriminado por ninguna clase laboral, social, política, etc. Normalmente, cuando hablamos de derecho a la salud, hacemos más énfasis en el derecho a la salud física. Sin embargo, el ser humano es un componente de cuerpo y ánimo y alma, de psiquis, de mente, de corpóreo. Por tanto, no podemos descartar nosotros que para poder entender el derecho a la salud tenemos que pensar en el ser humano como ese conjunto armónico físico y mental. Nos proponemos algunos objetivos generales. En primer lugar, puntualizar los principales conceptos acerca del lato tema de los derechos humanos, porque los derechos humanos no son conocidos solamente con este nombre, sino con varios nombres, y con frecuencia los vemos en la televisión, oímos en la radio, en los periódicos, le vemos que tiene otras connotaciones, otros nombres con los cuales se les conoce. Por tanto, queremos puntualizar dichos conceptos. También queremos crear conciencia de la importancia que existe en la noción de los derechos humanos y la salud, tanto para la profesión de medicina como en la vida diaria. Y como último objetivo general, nos proponemos informar del valor de la vida y el verdadero concepto del derecho a la salud. Pero además tenemos unos objetivos específicos, como son identificar el derecho de las personas a la salud en todos sus ámbitos, relacionar la ética médica con los derechos humanos, conocer sobre todo los abusos contra el derecho a la salud de las personas
y relacionar la salud con esos determinantes implícitos de los cuales hablamos, como son el aspecto de la pobreza en el país y otros. ¿Vemos la prueba o vamos a continuar? Ok. El concepto de derechos humanos es realmente bastante nuevo. Sin embargo, los derechos humanos han existido desde que existe el hombre. Lo que pasa es de que no se le conocía con esos derechos y han tenido que llevar toda una lucha histórica a través de los siglos. Entonces podemos catalogar como antecedentes históricos de los derechos humanos. Vamos a dar ciertos elementos que podemos considerar como antecedentes históricos a título de mencionarlos para que el que tenga interés en profundizar en ellos pueda hacer un estudio más exhaustivo sobre ellos. Tenemos, por ejemplo, el humanismo grecorromano, porque todos sabemos que en el tiempo de la antigüedad existía la esclavitud y el hombre era considerado como un animal parlante, es decir, un animal que habla. El esclavo no tenía ningún derecho, no tenía derecho al matrimonio, no tenía ningún derecho, sino que simplemente pues era catalogado como un animal parlante. Nos encontramos pues que con el humanismo grecorromano se comienza a pasar también de unas concepciones teológicas a unas concepciones antropológicas. Por tanto, ya el hombre comienza a tener cierta importancia como tal. En la parte del oriente tenemos el Código de Hammurabi, que regula la ley del talión, que todos hemos de conocer, que señala ojo por ojo, diente por diente, y que por tanto ya comienza a señalar una proporción entre la ofensa y el castigo. Otro aspecto importante que podemos tener como antecedente histórico es la obra de Sófocles. Es decir, ahí hay un personaje que se llama Antígona, que se opone al rey Creón, que le prohibía enterrar el cuerpo de su hermano difunto, y ella, contraviniendo la orden del rey, lo entierra alegando un derecho que está por encima de la ley humana. Es decir, está haciendo relación a lo que vamos a conocer después como el derecho natural, que es aquel que se encuentra implícito en el hombre solo por el hecho de ser hombre. En los 10 mandamientos del Antiguo Testamento también podemos encontrar algún antecedente histórico de los derechos humanos con sus prescripciones, entre ellas, por ejemplo, no matarás. Es decir, la obligación que ponía de respetar la vida humana, el valor de la vida. El estoicismo y el desarrollo del naturalismo son ya corrientes filosóficas que ponen más de relieve lo que se conoce como el derecho natural, que es el antecedente o es uno de los nombres que recibe los derechos humanos. El cristianismo, por otra parte, ya la doctrina cristiana como tal, comienza a hablar de la igualdad de los seres humanos entre sí y por tanto hace sus aportes también a los antecedentes de los derechos humanos. Los movimientos de la reforma y la contrarreforma son los que están pidiendo mayor libertad religiosa y luego tenemos todo un núcleo donde comienza ya, dejamos la parte, podríamos decir así, moral y comenzamos ya a la parte ya escrita, que la tenemos con la Carta Magna en 1215 del rey Juan Sin Tierra de Inglaterra, que le comienza a poner límites al poder del Estado, al poder del rey, al absolutismo del rey. De ahí que sea tan importante esta Carta Magna de 1215, que es el primer documento escrito, que a las constituciones modernas se les denomina Carta Magna. Así, por ejemplo, a la Constitución nicaragüense nosotros le podemos decir también la Carta Magna de Nicaragua y estaríamos haciendo referencia a nuestra Constitución política, que es la ley suprema del país. El habeas corpus y el Bill of Rights son también documentos ya escritos que comienzan a poner de manifiesto la necesidad de luchar por la libertad del ser humano. El primer derecho humano que se comienza a conquistar a través de todos estos movimientos históricos es lógicamente el de la libertad, por la mención que habíamos hecho de la existencia de la esclavitud en dicho tiempo. Luego tenemos también las ideas de Montesquieu y Juan Jacobo Rousseau en Francia, que estos ya tienen que referirse más concretamente al Estado. Por ejemplo, la idea de Montesquieu es que es en contra del poder absoluto del rey y por tanto poder tener poderes independientes, como son los otros poderes del Estado. Ya comienza a gestionarse
la idea del poder del Estado, de los diferentes poderes del Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, es decir, diferenciándolo o pretendiendo ya comenzar a diferenciarlo de lo que es el dominio absoluto del rey en concepto absoluto. Juan Jacobo Rousseau, por otra parte, comienza a establecer de que el poder del Estado deviene de una especie de consentimiento o un contrato social que realizan todos los ciudadanos que la depositan en el Estado para que ellos puedan ser gobernados. Luego tenemos la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, que fue elaborada por Thomas Jefferson, donde proclama de que todos los hombres nacen libres y que por tanto se debe respetar ese derecho a la libertad. La Revolución Francesa, después de la Revolución Francesa con sus principios de liberté, fraternité, égalité, nosotros tenemos ya la primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, donde se comienzan a postular los derechos individuales, es decir, los primeros derechos que se están conquistando son los derechos individuales, o sea, los derechos de la persona. Vamos a ir viendo la evolución. Llegamos luego con la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa en el año 1917, que son otros antecedentes históricos. Ya estos comienzan a elaborarse en función de los derechos, no del individuo, sino de los derechos de los trabajadores, que también ellos comienzan a querer conquistar sus propios derechos. Y por último, dentro de los antecedentes, un elemento muy de mucha trascendencia son los horrores que se vivieron con la Segunda Guerra Mundial, que fueron los que ya detonaron no solamente a la nación en sí, sino a las distintas naciones a tratar de buscar cómo consignar estos derechos en una carta que sea de valor internacional, como que va a dar origen a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de los Derechos Humanos, que viene siendo como la Carta Magna a nivel de derechos humanos. Vamos a ver entonces cuál es el concepto de los derechos humanos. Los derechos humanos son exigencias fundamentales. Cuando decimos fundamentales, lógicamente nos queremos referir a lo más necesario del hombre, que se puede plantear cualquier ser humano para que se le reconozca como persona. Al presentar estas exigencias y al reconocerlas como derechos básicos, estamos expresando que toda persona es digna del máximo respeto y consideración. Toda la base de los derechos humanos está fundamentada en el respeto a la dignidad del ser humano, a la dignidad de la persona. Y esto es importante que nosotros lo valoremos, lo examinemos, lo reflexionemos, porque como decimos en la evolución histórica, el primer derecho que se conquista es el derecho a la libertad, el derecho a que la persona, a que el hombre pudiera ser considerado como persona y no como un animal. Sin embargo, en plena actualidad, nosotros podemos encontrar que también existen otras formas de esclavitud en las cuales las personas carecen de derechos, como son las esclavitudes que sufren las personas de la trata de blancas y otro tipo de personas que tienen no solamente disminuidos, sino anulados todos sus derechos. Los derechos humanos los podemos ver en distintas dimensiones. En primer lugar, tenemos una dimensión axiológica. La axiología es la que se refiere a los valores. Es decir, como valores fundamentales tenemos la libertad, la igualdad, la identidad, el bienestar. Existen toda otra gama de valores que son también importantes, porque como lo vamos a ver posteriormente, los derechos humanos tienen una interconexión entre sí y por tanto la afectación de un derecho humano afecta necesariamente a los demás derechos humanos. También tenemos una dimensión fáctica, que es a la que nos hemos estado refiriendo, que tiene que ver con la concreción histórica de los valores que están unidos a la igualdad personal. Todos estos derechos humanos, si bien son innatos en la persona, vienen con ella, han tenido que ser conquistados a través de la historia por las mismas personas, por los grupos de personas. Ha sido toda una lucha para poder obtener la concreción de los derechos humanos en documentos y que puedan ser en documentos legales y que estos puedan ser por lo menos normas, ya no digamos totalmente respetados, porque como dijimos, actualmente todavía existen formas de esclavitud.
Y luego viene la tercera dimensión, que es la dimensión normativa, es decir, que todas estas normas, todos estos valores deben de concretarse en un articulado de leyes, tanto morales como jurídicas. Por eso es que el nombre de los derechos humanos va a cambiar. Cuando estos derechos humanos se trasladan a las leyes, toman el nombre de derechos fundamentales, de derechos constitucionales. Y entonces vemos como un derecho humano, por ejemplo, puede ser que esté regulado en una normativa de un país y que no esté regulado en la normativa de otro país. Por ejemplo, el derecho a la vida. En la hermana vecina República de Guatemala existe la pena de muerte. En Nicaragua no existe pena de muerte. ¿Qué significa? Que los nicaragüenses tenemos más derechos humanos que los guatemaltecos. Todos tenemos los mismos derechos humanos. Lo que sucede es que hay algunas normas, algunas constituciones, algunas leyes que tienen mayor amplitud y otras que tienen menor amplitud en la protección de los derechos humanos. Entonces, cuando estas normas están dentro de las leyes, estamos viendo nosotros lo que se llama la dimensión normativa. Tal como les decía, el concepto de derechos humanos es el más utilizado. Sin embargo, esto no quiere decir que sea la única forma en que se les ha llamado. Se les puede llamar de diferentes nombres, de los cuales vamos a dar una lista aquí, para que cuando nosotros veamos en la televisión, veamos en un libro, veamos en un periódico, sepamos de qué se está hablando. Porque también se les ha llamado derechos del hombre. Y la primera declaración, precisamente la que se dio en Francia, se llamaba Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Luego se le llama derechos individuales porque está haciendo referencia también al individuo como tal. Se les puede llamar derecho de la persona humana, derechos subjetivos porque somos sujetos, derechos públicos subjetivos, derechos fundamentales que ya dijimos que es cuando ya están normados, que comenzó a darse esta denominación de derechos fundamentales. Derechos naturales hacen referencia al derecho natural. En sus orígenes se comenzó esta lucha de los derechos humanos alegando, invocando lo que se conoce con el nombre de derecho natural. También se le llama derechos innatos porque nacen con la persona, es decir, no necesitan que el Estado los reconozca. Yo tengo el derecho a la vida independientemente que el Estado me lo reconozca o no. Lo que pasa es que, como decíamos, en algunos países es tutelado, en otros países es menos tutelado. También se les llama derechos constitucionales porque estos derechos se encuentran normados en un contexto legal que se llama Carta Magna o Constitución Política del país. Se llaman derechos positivizados. El derecho positivo es el derecho escrito. Por tanto, estos derechos cuando pasan a constituirse una norma, entonces se les conoce también como derechos positivizados. Y un último nombre que se les conoce es el de libertades públicas. Todas estas acepciones hacen referencia al mismo derecho, a los mismos derechos. Así que independientemente del nombre que le demos, sean derechos individuales, derechos del hombre, derechos innatos, estamos hablando en todos estos casos de los derechos humanos. Las características que tienen precisamente estos derechos humanos son las siguientes. La inherencia, es decir, los derechos humanos son inherentes al ser humano. El hombre nace con esos derechos. El Estado lo que puede hacer es reconocerlo o no reconocerlo. En el derecho, en la antigüedad, por ejemplo, cuando el hombre era esclavo, pues no se le reconocía el derecho a la libertad, pero no es porque el hombre no tuviera el derecho a la libertad, es que el Estado no lo reconocía, pero él nace con ese derecho a la libertad. También tiene un límite al ejercicio del poder, porque lógicamente el poder público, el Estado, tiene que respetar esos derechos que son inherentes al ser humano. Son universales, porque este mismo derecho humano que tiene un nicaragüense, por ejemplo, es el mismo el que tiene el africano, el que tiene el europeo, el que tiene el suramericano. Es decir, todos los seres humanos, por el hecho de ser humano, tiene esos derechos. Por tanto, decimos que una de sus características es la universalidad. Y la otra característica es la indivisibilidad y la
interdependencia. Es decir, la afectación a un derecho humano está afectando necesariamente al otro derecho humano. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el derecho a la vida, que muchos se considera como que si fuera el derecho superior. Sin embargo, nosotros tenemos una persona de escasos recursos económicos que está sufriendo la miseria, la pobreza, el grado extremo de pobreza. Si esta persona tiene la miseria es porque no tiene violentado su derecho al trabajo, tiene violentado su derecho a tener una vivienda adecuada, tiene violentado el derecho a la alimentación. Y por tanto, si no tiene trabajo, no tiene alimentación adecuada, se está violentando su derecho a la salud. Y si esta persona tiene violentada su derecho a la salud, posiblemente esta persona va a perder también su vida. Entonces se está violentando el derecho a la vida. Vemos como hay una concatenación con todos los derechos. Y por tanto, ellos son interdependientes entre sí. También tienen una imperatividad erga omnes. Erga omnes significa a todo el mundo. Es decir, son obligatorios, deben de ser respetados. Todo el mundo tiene la obligación de respetar este tipo de derechos. Son irreversibles. No puedo decir, ya conquisté el derecho a la libertad, mañana no puedo volver a la esclavitud, porque podemos revertirlo, no puede ser. Además son progresivos. ¿Qué significa? Y esto es importante que lo entendamos, porque la progresividad quiere decir que estos derechos están en constante progresión. En la antigüedad, cuando existía la esclavitud, la lucha por la conquista de este derecho principal era el de la libertad, lógicamente. Pero ellos vivían, el que vivía en la antigüedad, digamos, vivía ante una naturaleza exuberante. No valía la pena en ese momento decir, vamos a levantar la bandera de la conquista del derecho al medio ambiente, cuando se tenía el ambiente. Sin embargo, en estos tiempos modernos, nosotros podemos decir de que sí tenemos que luchar por el derecho al medio ambiente, y que este derecho al medio ambiente es un derecho humano también, porque el derecho al medio ambiente nos está garantizando el derecho a la salud, el derecho a la salud nos está garantizando el derecho a la vida. Por tanto, van ahí progresivamente, se van desarrollando, se van descubriendo nuevos derechos. Y no es que este derecho comience a surgir hasta en el momento en que yo lo estoy descubriendo, o yo estoy conquistándolo, o estoy luchando por conquistarlo. No, el derecho ya lo teníamos. Lo que pasa es que la conquista se da cuando existe vulneración de ese derecho. En los tiempos antiguos no estaba vulnerado el derecho al medio ambiente, no podía haber una lucha en ese momento. En este momento hay una vulneración, entonces en este momento se presenta la lucha por la conquista de este derecho. Entonces, dependiendo de la lucha histórica que se ha venido dando en la humanidad para la conquista de los derechos humanos, se les va a ir llamando derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, pero no es porque la primera generación sea más importante que la segunda, vuelvo a insistir, ni la segunda más importante que la primera, o viceversa. Todos los derechos humanos tienen iguales características y tienen igual importancia. Se les llama de primera generación porque fueron los primeros que fueron conquistados. Entonces vemos cómo la lucha de la primera generación son aquellos que son inherentes a la persona humana. Cuando vimos los antecedentes, íbamos viendo cómo en estos antecedentes se estaba luchando en primer lugar por los derechos como persona, el derecho a la libertad como persona. El derecho a la salud lo veíamos como una condición de bienestar para la persona. Entonces vemos cómo entre estos primeros derechos, que se le llaman primera generación, se encuentran sobre todo el derecho a la libertad y también los derechos civiles y políticos. Por eso hablábamos del Bill of Rights, por eso hablábamos de la Carta Magna. Entonces vemos cómo podemos considerar estos derechos como inspirados en un valor moral básico que sirve de guía. El valor que predomina en los derechos de la primera generación son los derechos de la libertad. Y entonces ahí tenemos lo que se llama el Estado de Derecho. En la segunda generación, también dijimos,
pasamos del antecedente de esto, dijimos, con la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa de 1917, por ejemplo, y hablábamos de que ya no solamente se luchaba por el derecho del individuo, sino que ya era toda una clase trabajadora luchando por sus derechos. Entonces vemos que esta segunda generación son los derechos que son reconocidos al hombre en virtud de su condición de miembro de la sociedad. La primera generación considera al hombre como persona. Los de la segunda generación son los que ya reconocen al hombre como miembro de una sociedad. Entonces ahí tenemos los derechos de la igualdad. Se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales. Por esta razón se dice que la segunda generación constituye a un conjunto de exigencias por la igualdad. Ya estamos hablando de un Estado social de derecho. Ahí tenemos entre los derechos de la segunda generación, pues tenemos el derecho a la educación, tenemos el derecho al trabajo y otros derechos. Luego tenemos una tercera generación, y en esta tercera generación siempre es la persona humana, ¿verdad?, la que está en el centro. Pero ahora ya estamos hablando de personas indeterminadas y diversos grupos sociales. Se le llama derechos difusos. Y el valor que nosotros tenemos son los derechos de la solidaridad. Se refieren a ámbitos como el consumo, el medio ambiente, el patrimonio de la humanidad. Entonces, dentro de estos derechos tenemos, por ejemplo, el derecho a la paz. Por tanto, es necesaria la solidaridad internacional para que se puedan cumplir estos derechos de tercera generación. Aquí ya tenemos el derecho del medio ambiente, por ejemplo, es decir, por ejemplo, los pulmones de Europa pueden estar en América. Entonces vemos que ya trasciende más allá, afecta al individuo, pero ya no al individuo como persona, ya no al individuo como grupo, sino al individuo incluso como miembro de un país, de una nación o de varias naciones. Entonces por eso es que se le llama derechos difusos. En nuestras leyes nosotros tenemos los derechos. En nuestra constitución política nosotros tenemos un capítulo que se llama derechos individuales, luego tenemos otro que se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales, y también tenemos derechos a la tercera generación, porque tenemos también el derecho al medio ambiente, por ejemplo, el derecho a la paz, el desarrollo progresivo, que son derechos de tercera generación. En el mundo actual se está comenzando a hablar ya, por esa naturaleza que dijimos que los derechos humanos son derechos progresivos, ya se está comenzando a hablar de derechos de cuarta generación, que todavía no han sido incorporados en los textos legales. Comprenderían, por ejemplo, el derecho a la integración de la familia humana, el derecho de acceso a las tecnologías de la información, buscando el bienestar integral y social del pueblo, el derecho al aprovechamiento de los progresos de la biomedicina, de la biotecnología, es decir, todo lo que se refiere con la tecnología. Esos serían lo que se llamarían los derechos de la cuarta generación, que ya comienzan a plasmarse en leyes secundarias, en leyes especiales. Entonces vemos pues cómo existe esta evolución de los derechos humanos, todos ellos referidos a la dignidad del ser humano, pero que están formando un todo indivisible. Es decir, derechos de primera, segunda, tercera generación, cuarta, y si existe una quinta generación, pues también son derechos que forman un todo indivisible. Cada derecho implica, como decíamos, implica a todos los otros demás derechos. Son las circunstancias históricas las que van permitiendo ir profundizando en el conocimiento del ser humano, descubriendo en él nuevas exigencias que se van traduciendo en la creación de nuevos derechos. Es decir, actualmente tenemos una tecnología de la cual carecíamos hace 100 años, por decir algo. No podíamos estar hablando de derechos de esa naturaleza. Vemos cómo el reconocimiento de los derechos de la primera generación, que son los derechos de la libertad, llevó a descubrir los derechos de la segunda generación, que son los derechos de la igualdad, es decir, igual trato para todos, y estos han llevado a descubrir los de la tercera generación, cuyo valor fundamental viene siendo la solidaridad.
Esta primera generación, decíamos, se refiere a los derechos civiles y políticos. Y vamos a ver qué diferencia existe en cada uno de ellos ya en la praxis. Los derechos civiles y políticos constituyen derechos consagrados en ordenamientos jurídicos internos e internacionales y están destinados a la protección del ser humano individualmente considerado contra cualquier agresión del órgano público. Por tanto, imponen al Estado el deber de abstenerse de inferir en el ejercicio y pleno goce de estos derechos por parte del ser humano. Implican una actitud pasiva del Estado, es decir, el Estado se limita a permitir el goce de estos derechos y crear mecanismos judiciales que protejan estos derechos. Por ejemplo, si a mí me detienen ilícitamente en mi libertad, es decir, sin ningún fundamento y me llevan detenido, yo tengo derecho de acudir a los tribunales de justicia para que hagan una exhibición personal y si no encuentran motivos fundados que me puedan dejar en libertad. El Estado tiene que limitarse a permitir, pero existen mecanismos señalados por el mismo Estado para la defensa de ellos. Tenemos dentro de los derechos de la primera generación el derecho a la vida, el derecho al honor, a la libertad, a la seguridad, a la libertad de expresión, a elegir, a ser electo, derecho a petición y derecho al libre tránsito. Vamos a tratar de hacer una diferencia por lo que hace al derecho a la vida. El derecho a la vida es un derecho fundamental, lógicamente. Pero si, por ejemplo, con esto no se pretende decir que estos derechos dan un derecho absoluto y que por tanto en el país no van a existir normas que se puedan regular. Por ejemplo, vamos a ver la diferencia de tratamiento dentro de las leyes por lo que hace al derecho a la vida. Si X persona en una trifulca, en una confrontación mata a otra persona, ahí está afectando el derecho a la vida, que es un derecho fundamental, pero la ley que lo va a regular está dentro del campo del derecho penal. Si, por ejemplo, nosotros vemos que, vamos a poner el ejemplo de un policía. El policía es el que está en la trifulca, él no está con uniforme ni con el arma de reglamento, sino que está en la trifulca, mata a otra persona, va a ser juzgado por el derecho penal. Pero si el policía, con su arma de reglamento, en funciones de trabajo, en momentos de trabajo, él quita la vida de otra persona, entonces la trascendencia emanando del Estado se está afectando un derecho fundamental y por tanto la trascendencia es la violación de un derecho humano. Antes se creía que solamente el Estado era el único que podía violar los derechos del ciudadano o los derechos de la persona. Ahora ese criterio ha sido superado y sabemos también que los organismos, las instituciones también pueden ser violatorias de derechos humanos. Puede darse, por ejemplo, dentro de un centro de trabajo. Un organismo que esté violentando los derechos humanos de los trabajadores también puede ser denunciado como un violador de los derechos humanos. Vemos cómo entonces el derecho principal de la primera generación tiene por sujeto a una persona individual, a una persona. Se ve a la persona como sujeto. Sin embargo, en los derechos económicos, sociales y culturales tenemos como objetivo fundamental garantizar un bienestar económico, acceso al trabajo, acceso a la educación, derecho a la salud. Hago un poco de énfasis porque es necesario que después sepamos ubicar dentro de cuál de las generaciones tenemos nosotros el concepto, el derecho a la salud, el derecho a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Se presentan como demandas, exigencias a las que se debe someter la autoridad de la orientación y el contenido de las decisiones del gobierno. La razón de estos derechos es una razón igualitaria y tienden a ser menos grande la desigualdad entre quienes tienen y los que no tienen. Por tanto, dice el Manual de Educación Popular de la UNESCO,
no puede pretenderse el pleno respeto a la dignidad del ser humano, ni a su libertad, ni siquiera a la vigencia de la democracia, si no existen las condiciones económicas, sociales y culturales que garanticen el desarrollo de esos hombres y de esos pueblos. ¿Qué es lo que sucede? En los derechos de primera generación decíamos que el Estado es un sujeto pasivo, tienen que respetar ese derecho. En los derechos de segunda generación, el Estado tiene una intervención activa. El Estado tiene que hacer algo. Es el Estado el que está encargado de proveer, por ejemplo, de garantizar. Y en nuestra constitución política se utiliza esa palabra. El Estado garantizará, dice, el derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la protección y asistencia a los menores y a la familia. Pero, por ejemplo, preguntémonos ahora en nuestra situación particular. ¿Todos los nicaragüenses tenemos trabajo? ¿Todos los nicaragüenses tenemos acceso a la educación? ¿Todos los nicaragüenses tenemos acceso a la salud? ¿Todos los nicaragüenses tenemos una vivienda digna? Porque dice nuestra constitución política que los nicaragüenses tenemos derecho a una vivienda digna. Entonces, aquí en este caso no existe una ley. ¿A quién vamos a ir a demandar? Como en el caso de que me violaron mi libertad y me llevaron detenida sin justificación. Yo tengo un recurso que interponer ante los tribunales de justicia para que hagan valer mi derecho. En este caso, ¿a quién me voy a dirigir? ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos que tener? Es cierto, lo tenemos garantizado en nuestra constitución política y eso ya es muy importante, que ya lo tengamos en nuestra constitución. Además, Nicaragua es suscriptora de pactos internacionales que están garantizando estos mismos derechos, como es el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, no tenemos los recursos necesarios, porque estos derechos económicos, sociales y culturales van a estar en función del desarrollo del país, del desarrollo económico del país. Entonces, no pasa a veces de ser más que una carta de amor en la arena, una demanda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Demandar del Estado mayores recursos según las posibilidades del Estado, porque no le podemos exigir al Estado más allá de lo que tiene, pero que sí, que derive del presupuesto nacional mayores recursos para la protección de estos derechos de segunda generación. Hemos visto, por ejemplo, de que se viene disminuyendo el presupuesto de educación y el presupuesto de la salud, que son los dos pilares fundamentales y necesarios para el bienestar del pueblo. Un pueblo necesita un mayor presupuesto por lo que hace a los derechos de la salud y por lo que hace a los derechos de la educación. En el caso de los derechos de la tercera generación, que son los derechos de los pueblos, vemos que estos se encuentran en un proceso de definición. Para hacerlos efectivos se requiere la creación de condiciones nacionales e internacionales. Su reconocimiento depende del avance y la consolidación de las democracias, de la incorporación de políticas tendientes al desarrollo y a la justicia social, y sobre todo al establecimiento de nuevas y diferentes condiciones en materia de relaciones entre los estados, o sea, la asunción del principio de solidaridad por parte de la comunidad internacional. Son materias en las cuales nosotros todavía tenemos mucho que hacer, porque dentro de estos derechos tenemos el derecho a autodeterminación de los pueblos, el derecho al desarrollo, al medio ambiente sano, el derecho a la paz. Vemos que aparte de estos tres tipos de generaciones que sí ya las encontramos consignadas en nuestra constitución política, está surgiendo la necesidad de una cuarta generación. El desarrollo social y moral del ser humano no ha sido opaco al desarrollo de las realidades técnicas científicas. Dichas realidades se constituyen en condición de posibilidad para el cambio social, la emergencia de nuevos valores, la aparición de nuevos paradigmas éticos y el advenimiento de nuevas formas de organización social. La tecnociencia está presente como uno de los hechos configuradores de la realidad actual. Proyecta su influencia sobre realidades morales,
psicológicas y sociales. Entonces tenemos programas de acción convergente. Unos son de carácter teórico, que estudian la forma en que la tecnociencia está modelando la identidad y la conciencia humana, ya que extienden el ámbito de la expresión y comunicación a otros espacios antes vedados al individuo. Nosotros vemos cómo el avance de la ciencia está influyendo en la juventud, en los niños, porque ellos son, digamos, cibernéticos naturales. Ya los adultos ya somos o analfabetos o inmigrantes, pero vemos cómo los niños desde temprana edad usan las computadoras, usan los iPads y los pueden manejar perfectamente bien, aunque todavía no sepan leer ni escribir. Entonces vemos cómo está modelando la identidad y la conciencia humana de una forma diferente a la nuestra. También tenemos de carácter político programático, nos previene de la necesidad de elaborar políticas coherentes que reconozcan las nuevas necesidades humanas para aprovechar dichos medios y los nuevos derechos que son inherentes al hecho mismo de vivir en una sociedad tecnológica, las llamadas exigencias políticas de la tecnociencia en todos sus distintos aspectos. Tenemos nosotros la Carta de Derechos Humanos Emergentes, que fue emitida en Barcelona ya en el año 2004. En ella se incluye esta dinámica de reclamos de espacio desde la sociedad civil, exigiendo que el fruto de los movimientos sociales y de la dinámica de la modernidad se incluyan como nuevos reclamos convertidos en derechos. Surge de la experiencia de los hechos de la sociedad civil y global. Vemos, por ejemplo, que existen derechos, el derecho a la privacidad, por ejemplo, a veces se ve afectado por programas como, por ejemplo, el Facebook u otro tipo de programas dentro del ciberespacio. Luego entonces tenemos que conjugar los derechos humanos con la bioética. ¿Por qué razón? Porque los derechos humanos se entrelazan con los principios de la bioética. No maleficencia, beneficencia, que enfatizan entre otros el respeto a la integridad física de la persona. En la práctica médica y con la justicia que debe propiciar la organización de la sociedad y el Estado, como justa distribución de recursos sanitarios dentro de los criterios de igualdad, de dignidad de los seres humanos, la defensa de la vida y la protección de aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en debilidad manifiesta. Ya en 1960, Scrivener y Cole diseñaron un procedimiento que permitiría que los pacientes con insuficiencia renal fueran hemodializados y pudieran alargar sus expectativas de vida. El mayor descubrimiento residió en comprender que habían más enfermos que máquinas, que se enfrentaban a un nuevo problema ético con respecto a la vida. Estábamos pasando por primera vez del deber a la justicia. Ya no bastaba con preguntar y responder al deber. Ahora era preguntar con cuáles criterios de justicia debían seleccionarse los pacientes que irían y los que no a ser hemodializados.